¿Cómo puede alguien desaparecer por completo, sin dejar rastro alguno, justo antes de revelar un descubrimiento que podría cambiar la forma en que entendemos la realidad? Jacobo Grinberg, ¿por qué desapareció? Jacobo Grinberg, un neurocientífico mexicano, parecía estar a punto de cruzar el umbral entre la ciencia y lo inexplicable. Sus investigaciones, capaces de entrelazar los milagros atribuidos a figuras como Jesucristo con los rituales de una chamana mexicana llamada Pachita, prometían desentrañar secretos que la humanidad apenas podía soñar con comprender. Sin embargo, un día simplemente se desvaneció. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Fue víctima de una conspiración? ¿Se sumergió en el abismo de sus propios descubrimientos? ¿O tal vez sabía demasiado? Nacido en diciembre de 1946 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de inmigrantes judíos europeos, Jacobo siempre pareció ser diferente. Una oveja negra que cuestionaba todo, buscando verdades más allá de lo evidente. Su infancia estuvo marcada por un evento trágico: la muerte de su madre, víctima de un tumor cerebral. ¿Fue este suceso lo que encendió en él una insaciable curiosidad por el cerebro humano y los misterios de la mente? Es posible, pero lo que es seguro es que Jacobo no estaba dispuesto a aceptar las respuestas convencionales. Él quería ir más allá, incluso si eso significaba derribar las creencias colectivas. Su sed de conocimiento lo llevó a estudiar psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde profundizó en los laberintos de la mente humana. Tras graduarse, partió a Nueva York para especializarse en neurofisiología, explorando cómo ciertos patrones visuales influían en la actividad cerebral. Aquí, en el Instituto Cerebral de Nueva York, sus estudios seguían las rigurosas metodologías científicas de la época, basándose en experimentos concretos y resultados verificables. Pero en algún punto, Jacobo comenzó a mirar más allá del microscopio y hacia los misterios de lo espiritual. Fue en Israel donde tuvo su primer encuentro con relatos que escapaban a toda explicación científica. Personas que afirmaban comunicarse con espíritus. Aunque escéptico, estas historias dejaron una huella en su pensamiento. Al regresar a Nueva York, para continuar su doctorado, algo en su percepción del mundo ya había cambiado. Era como si empezara a percibir fisuras en el velo de la realidad que otros daban por sentado. Fue entonces cuando escuchó por primera vez sobre Pachita, una chamana mexicana cuya fama trascendía fronteras. Se decía que podía materializar órganos con sus propias manos, operar a pacientes usando solo un cuchillo de campo y curar lo incurable. Jacobo, siempre dispuesto a cuestionar lo establecido, no podía ignorar estas historias, pero ¿qué encontraría al sumergirse en el mundo de Pachita? ¿Eran estas hazañas el resultado de un poder real, un fraude magistral, o algo aún más desconcertante que la ciencia ni siquiera estaba preparada para considerar? Mientras tanto, su trabajo comenzaba a adentrarse en terrenos peligrosos. Las investigaciones de Jacobo no solo desafiaban los límites de la neurociencia, sino que amenazaban con abrir puertas hacia un conocimiento que muchos preferirían mantener cerrado. ¿Fue esto lo que selló su destino? Las respuestas, como él mismo, parecían haberse desvanecido en el aire. Esta es solo la primera parte de un misterio que desafía la lógica. Una historia de un hombre obsesionado con comprender la realidad, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. ¿Y tú? ¿Estás listo para seguir su rastro? ¿Qué harías si una frase pronunciada por un completo desconocido desmoronara todo tu escepticismo en un instante? Jacobo Grinberg, el científico que siempre había sido fiel al rigor de la ciencia, jamás imaginó que un viaje a México cambiaría para siempre su percepción de la realidad. «Apúrate, Jacobo, te estaba esperando». Así lo recibió Pachita, una chamana de renombre cuyas habilidades rozaban lo imposible. ¿Coincidencia?
¿Un truco psicológico? ¿O quizás Pachita realmente sabía más de lo que cualquiera podría comprender? Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, era mucho más que una simple curandera. En su mundo, un cuchillo de campo y sus manos eran herramientas suficientes para realizar lo que sus seguidores llamaban cirugías espirituales. Se decía que era capaz de extraer huesos, materializar órganos e incluso regenerarlos, todo mediante una conexión energética inexplicable. Para Jacobo, un hombre que había dedicado su vida a la ciencia, aquello no solo era extraño, era una amenaza directa a todo lo que él entendía sobre la realidad. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un caso más de charlatanería, pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Jacobo, con su mente inquisitiva, no solo observó los procedimientos de Pachita, los estudió de cerca, participando incluso en algunos de ellos. Algo sucedió en ese proceso, algo que desafió sus nociones más fundamentales de lo que era posible. ¿Cómo era posible que estas imposiciones de manos tuvieran un efecto real en los pacientes? ¿Era esto un milagro? ¿Una habilidad oculta de la mente? ¿O algo que simplemente no había sido documentado por la ciencia moderna? El tiempo que Jacobo pasó con Pachita lo llevó a un descubrimiento aterrador. Tal vez la mente humana era mucho más poderosa de lo que había imaginado. Según sus observaciones, parecía que la mente no solo percibía el mundo, sino que también participaba activamente en su creación. Esta idea no era nueva en los círculos más esotéricos, pero Jacobo quería más. Quería demostrarlo con la rigurosidad científica, utilizando teorías de física cuántica y metodologías probadas. Aquí, por ejemplo, entraba en juego un famoso experimento cuántico, aquel en el que las partículas subatómicas parecían cambiar su comportamiento dependiendo de la observación. ¿Podría este fenómeno tener relación con lo que hacía Pachita? El impacto de estas experiencias llevó a Jacobo a replantearse todo lo que sabía sobre la mente y la realidad. Ya no se trataba solo de entender lo que hacía Pachita. Quería probarlo, replicarlo y mostrarle al mundo que estas habilidades no eran un simple mito, sino algo tangible, medible y repetible. Su obsesión por documentar y analizar los métodos de Pachita marcó el inicio de un camino aún más profundo, un camino que, según algunos, lo llevó a experimentar con fuerzas y conceptos que desafiaban tanto a la ciencia como a las creencias colectivas. Pero este viaje no fue sin consecuencias. Su cercanía con lo inexplicable y sus intentos de medir lo inmedible comenzaron a llamar la atención de sectores que preferirían mantener esos misterios en la sombra. ¿Fue esta búsqueda de la verdad lo que selló su destino? ¿O fue simplemente un hombre que se acercó demasiado al fuego? Jacobo ya no solo buscaba entender el mundo, ahora quería rehacerlo. Sin saberlo, este anhelo sería el principio de su desaparición y quizás de su inmortalidad. ¿Qué descubrió exactamente? ¿Y por qué alguien o algo no quería que lo compartiera con el mundo? ¿Y si la realidad que experimentas no es más que un reflejo de tu mente, una interpretación creada por tu cerebro? Jacobo Grinberg, siempre en busca de verdades ocultas, llegó a una conclusión que desafía nuestra percepción de lo real. El mundo no solo se observa, se crea, y tú, aunque no lo sepas, formas parte de ese proceso. Pero entonces, ¿qué ocurre si alguien puede ir más allá y reescribir la realidad misma? ¿Es esto lo que hizo Pachita? ¿O lo que permitió los milagros atribuidos a Jesucristo? Jacobo desarrolló una de sus teorías más revolucionarias, la teoría sintérgica, una propuesta que suena más a ciencia ficción, pero que él defendía con el rigor de la neurociencia. Según esta teoría, existe un campo informacional que Jacobo llamó la látiz, un entramado invisible que conecta todo lo que existe y contiene la información de todas las cosas.
Sin embargo, este campo no incluye la experiencia subjetiva de esos objetos. Es decir, no es el sabor del pastel, sino la receta que explica cómo crearlo. Para Jacobo, el cerebro humano interactúa con este campo informacional y en ese proceso decodifica la realidad que experimentamos. Los colores, las formas, las texturas, todo lo que conocemos es el resultado final de esta interacción. Pero aquí viene lo más impactante. Según Jacobo, no somos solo observadores pasivos, sino participantes activos en la creación de nuestra realidad. Y debido a que no percibimos el proceso de interacción con la látiz, creemos que el mundo existe de manera independiente a nosotros. Y si todo lo que vemos es, en realidad, una construcción de nuestra conciencia. Llevando esta idea aún más lejos, Jacobo planteó que existen personas cuya conciencia está a un nivel superior, capaz de acceder directamente a la látiz y alterar la realidad misma. Pachita sería una de estas personas, al igual que figuras como Buda o Jesucristo. Según esta teoría, ellos no solo percibían el mundo tal como lo hacemos nosotros, sino que también podían modificar el código subyacente de la látiz, reescribiendo la realidad para realizar lo que llamamos milagros. Para entender mejor esta idea, Jacobo recurría a ejemplos que hoy podríamos comparar con la película Matrix. Si no la has visto, te cuento. En Matrix, los humanos viven atrapados en una simulación diseñada por máquinas. La realidad que perciben no es más que una interpretación del código digital de esa simulación. Solo algunos logran despertar y comprender la verdadera naturaleza de la Matrix, entendiendo que las reglas de esta realidad no son absolutas. Neo, el protagonista, descubre que, al acceder al código de la simulación, puede manipularlo, doblando las leyes físicas a su voluntad, esquivar balas, desafiar la gravedad o incluso superar la fuerza humana. Jacobo veía un paralelismo inquietante. En su teoría, la látiz era como ese código oculto, y personas como Pachita o Jesús eran los despiertos, capaces de interactuar directamente con esta red informacional. Pachita, según él, podrían haber materializado órganos o cerrado heridas porque tenía acceso a ese campo fundamental que conecta todo y podía modificarlo con su mente. Esto, para Greenberg, no era mera fantasía. Sus observaciones con Pachita parecían confirmar que la mente humana tiene un potencial inexplorado, capaz de reescribir la realidad misma. Pero, ¿qué implicaciones tendría aceptar esta idea? ¿Podría la ciencia, en algún momento, demostrar que todos somos arquitectos de nuestra propia existencia? O peor aún, ¿qué pasaría si alguien utilizara este conocimiento con intenciones menos nobles? Jacobo estaba decidido a demostrar estas ideas científicamente, pero su camino lo conducía hacia territorios peligrosos, donde las preguntas sobre la naturaleza de la realidad chocaban con las estructuras de poder que mantenían el status quo. Y mientras más se acercaba a estas respuestas, más misterioso y peligroso se volvía su destino. Es posible que lo que descubrió sea tan disruptivo que alguien quiso silenciarlo para siempre. ¿Puede la mente humana conectar con otra a través de un vínculo invisible, más allá de lo que la ciencia actual comprende? Jacobo Greenberg no solo lo creía, sino que lo demostraba a través de experimentos que rayaban en lo increíble. Pero este conocimiento, revolucionario y quizás peligroso, comenzaba a generar tensión en su vida personal, marcando el inicio de su trágico desenlace. A inicios de los años 90, Jacobo conoció a Teresa Mendoza, quien se convirtió en su segunda esposa. Su llegada coincidió con un momento decisivo en la carrera del neurocientífico, cuando sus teorías sobre la látiz y la interconexión de las mentes comenzaban a ganar reconocimiento internacional. Jacobo estaba más cerca que nunca de validar científicamente la existencia de ese campo universal, que según él, permitía que todo en el universo estuviera interconectado.
Pero paradójicamente su búsqueda de la verdad comenzó a fracturar su realidad personal. En su afán por demostrar la teoría sintérgica, Jacobo recurrió a un principio de la física cuántica conocido como entrelazamiento cuántico. Este fenómeno postula que dos partículas, tras interactuar, permanecen vinculadas de manera que un cambio en una afecta instantáneamente a la otra, incluso si están separadas por grandes distancias. Inspirado en esto, Jacobo diseñó un experimento inquietante. Dos personas interactuaban durante unos minutos antes de ser separadas en habitaciones distintas. A ambas se les conectaban electrodos para medir su actividad cerebral. Después, a una de ellas se le exponía a un destello de luz, mientras la otra permanecía en total oscuridad. Lo sorprendente fue que, a pesar de no estar expuesta al estímulo, la persona en la oscuridad mostraba actividad cerebral sincronizada, como si también hubiera percibido el flash. Aunque con menor intensidad, esta respuesta parecía indicar una conexión invisible entre sus mentes, una red que podría corresponder a la látiz. Este hallazgo, bautizado por Jacobo como potencial transferido, planteaba la posibilidad de que los cerebros humanos estuvieran conectados en un nivel más profundo de lo imaginable, abriendo la puerta a conceptos como la telepatía. Pero estas ideas, revolucionarias y perturbadoras, empezaron a tener un costo. Jacobo dedicaba tanto tiempo a sus investigaciones que su matrimonio con Teresa se deterioró rápidamente. Según familiares, la relación se tornó violenta y Jacobo llegó a temer por su vida. En varias ocasiones prefirió dormir en camionetas o refugiarse en otros lugares para evitar regresar a su casa. Su hermano relató que Jacobo confesó temer que Teresa pudiera hacerle daño. ¿Era este miedo producto de una paranoia exacerbada por el estrés? ¿O sabía algo que no se atrevía a revelar? Lo cierto es que el concepto de conexión entre mentes no era solo una idea mística. Décadas después, la neurociencia adoptó un término llamado resonancia límbica, que describe cómo las emociones y los sistemas nerviosos de dos personas pueden sincronizarse profundamente al interactuar. Es como si sus cerebros entraran en una misma frecuencia, creando un vínculo invisible. Esta conexión ocurre en el sistema límbico, la parte del cerebro encargada de las emociones, la memoria y las respuestas instintivas. Detalles sutiles como el tono de voz, las expresiones faciales o incluso el ritmo de la respiración pueden desencadenar esta sincronización. Pero Jacobo fue más allá. Para él, lo que hoy llamamos resonancia límbica era apenas una fracción de algo mucho mayor: la látiz, un campo universal que conectaba a todos los seres humanos y que Pachita, con su capacidad para alterar la realidad, parecía haber dominado. Si esto era cierto, la ciencia no solo estaba a punto de explicar fenómenos inexplicables, sino también de reescribir las reglas mismas de la existencia. Sin embargo, algo oscuro comenzaba a cernirse sobre él. Mientras más cerca estaba de demostrar sus teorías, más se intensificaban las conspiraciones y los conflictos personales. ¿Fueron estas investigaciones el detonante de su desaparición? ¿O acaso los lazos invisibles que Jacobo intentaba descifrar también se convirtieron en los hilos de su perdición? La desaparición de Jacobo Grinberg, el 8 de diciembre de 1994, marca el clímax de una historia fascinante, llena de misterios científicos y personales. Justo cuando estaba a punto de realizar un experimento que podría haber revolucionado nuestra comprensión de la realidad y la mente, él y su esposa, Teresa Mendoza, desaparecieron sin dejar rastro, dejando abiertas una serie de preguntas inquietantes. Jacobo había diseñado un experimento que buscaba conectar a dos personas en ubicaciones completamente distintas, México e India, para explorar su teoría sobre el campo sintérgico y la látiz. El objetivo era demostrar que, incluso separados por miles de kilómetros, los cerebros humanos podían conectarse y transmitir información instantáneamente.
Había reunido todo lo necesario: voluntarios, equipos especializados y colegas que respaldaban su trabajo. Todo apuntaba a que estaba a un paso de probar que su teoría no era solo una especulación, sino una realidad científica. Sin embargo, días antes de realizar este experimento, Jacobo y Teresa desaparecieron sin aviso ni pistas claras. Según sus colegas, esta actitud era completamente atípica de Jacobo. Él tenía un carácter metódico, comprometido, y además había dejado planes concretos para viajar a Nepal y continuar con sus investigaciones. No había registros de vuelos que indicaran que salió del país y no se encontraron pruebas que sugirieran un escape voluntario. ¿Qué pudo haber ocurrido? El investigador Padilla toma el caso tras meses de incertidumbre. El caso de la desaparición llega a manos de Padilla, un experimentado investigador policial con un historial de resolver los casos más intrincados. Padilla, conocido por su atención al detalle, comienza a recolectar información sobre el entorno de Jacobo y sus últimas actividades. Lo que encuentra solo hace que el misterio se profundice. Elementos que alimentan el enigma. 1. Relación turbulenta con Teresa. Testimonios de familiares y amigos señalan que Jacobo temía por su vida debido a la creciente violencia en su matrimonio. Incluso llegó a confesarle a su hermano que sentía que algo malo podría sucederle. Algunos especulan que Teresa podría haber estado involucrada en su desaparición, pero no hay pruebas concluyentes que lo demuestren. 2. Intereses externos. Las teorías de Jacobo, aunque fascinantes, también eran polémicas. Algunos creen que su investigación sobre la mente y el entrelazamiento cuántico pudo haber llamado la atención de grupos o instituciones que no deseaban que esa información saliera a la luz. Se habla de posibles intereses gubernamentales o corporativos que habrían intentado frenar sus avances. 3. Conexiones esotéricas y espirituales. Otros sugieren que Jacobo, al adentrarse tanto en el mundo del chamanismo y lo espiritual, podría haber tocado fuerzas desconocidas. Su cercanía con figuras como Pachita y su exploración de lo que la ciencia no podía explicar lo colocaron en un terreno lleno de incógnitas. 4. El experimento frustrado. La desaparición ocurre justo antes de realizar el experimento más importante de su carrera. Esto lleva a pensar que alguien podría haber intervenido para evitar que sus hallazgos vieran la luz. ¿Pero quién y por qué? Teorías sobre su desaparición. A medida que Padilla profundiza en el caso, varias teorías emergen. Homicidio por motivos personales. La relación conflictiva con Teresa ha sido una de las explicaciones más debatidas. Algunos creen que ella podría haber jugado un papel clave en la desaparición de Jacobo. Conspiración científica o gubernamental. Su trabajo sobre la látiz y el entrelazamiento cuántico podría haber sido visto como una amenaza por grupos interesados en monopolizar el conocimiento o mantener ciertos fenómenos ocultos. Escapatoria voluntaria. Existe la posibilidad, aunque remota, de que Jacobo decidiera desaparecer para proteger su trabajo o continuar sus investigaciones lejos del ojo público. Intervención sobrenatural. Para quienes creen en lo esotérico, su conexión con el chamanismo y su inmersión en el estudio de la conciencia podrían haberlo llevado a un plano que trasciende lo físico. Un caso sin resolución. A pesar de los esfuerzos de Padilla y la amplia cobertura mediática, el caso sigue sin resolverse. Jacobo Grinberg desapareció sin dejar rastro y su historia se ha convertido en una mezcla de mito, ciencia y especulación. Hoy, su legado vive a través de sus teorías, que continúan inspirando a investigadores y curiosos por igual. Su trabajo sugiere que la realidad no es tan inmutable como creemos y que la mente humana es mucho más poderosa de lo que imaginamos. Pero la pregunta persiste: ¿qué le ocurrió realmente a Jacobo Grinberg?
Guerra Fría, en el que la CIA llevó a cabo experimentos de control mental, utilizando drogas y técnicas psicológicas con el fin de manipular y alterar la conciencia humana. Este proyecto, aunque oficialmente desclasificado, sigue siendo objeto de teorías de conspiración debido a la naturaleza oscura de las pruebas realizadas sin el consentimiento de los participantes. Las conexiones entre Jacobo Greenberg y agencias como la CIA empiezan a cobrar sentido cuando se revisan los patrones de sus investigaciones y los eventos que preceden a su desaparición. ¿Un interés estratégico en las investigaciones de Jacobo? Las investigaciones de Jacobo sobre la teoría sintérgica, el entrelazamiento cuántico y la latiz parecían haber tocado un territorio que las agencias de inteligencia de alto nivel podrían haber considerado como una amenaza, o al menos algo que merecía su atención. Si se comprueba que Jacobo estaba investigando maneras de modificar la realidad mediante la conciencia, su trabajo podría haber sido visto como potencialmente revolucionario. En un contexto donde las potencias mundiales están obsesionadas con el control de la información y el avance en tecnologías de manipulación de la mente, su investigación podría haber sido vista como un objetivo estratégico. Viajes a Boulder, Colorado. ¿Una pista sobre un proyecto secreto? Padilla descubre que Jacobo había viajado frecuentemente a Boulder, Colorado, un lugar que, en ese momento, se sabía estaba relacionado con varias iniciativas científicas y tecnológicas, algunas de ellas vinculadas a investigaciones de alto secreto. Aunque los motivos de estos viajes no estaban claros, algunos sugieren que podrían haber estado relacionados con la búsqueda de financiación o con colaboraciones secretas con agencias gubernamentales o incluso corporaciones interesadas en sus teorías. El hecho de que Jacobo haya sido visto con lo que parecían ser agentes de la CIA justo antes de su desaparición solo fortalece la hipótesis de que sus descubrimientos podían haber llamado la atención de entidades que no querían que sus hallazgos se hicieran públicos. Si consideramos la implicación de las agencias de inteligencia en proyectos como el MK Ultra, existe la posibilidad de que Jacobo, de manera inadvertida, haya estado involucrado en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó: la desaparición como un encubrimiento. El hecho de que Padilla haya enfrentado dificultades para continuar con su investigación, con pruebas desapareciendo misteriosamente y el caso perdiendo relevancia en los medios, sugiere que alguien o algo estaba interesado en enterrar la verdad. Al mismo tiempo, el hecho de que las autoridades no hayan podido dar una explicación sólida sobre lo sucedido con Jacobo refuerza las especulaciones de que hubo un esfuerzo deliberado por ocultar su paradero y quizás su trabajo. Con la implicación de agentes gubernamentales y la desaparición de pruebas, las teorías de que Jacobo podría haber sido silenciado por aquellos que no querían que su trabajo saliera a la luz parecen cada vez más plausibles. El legado y el silencio. El misterio alrededor de la desaparición de Jacobo Greenberg se convierte en este contexto en un reflejo de la tensión entre la ciencia, la espiritualidad y las fuerzas que operan detrás de los telones del poder. El testimonio de Padilla en el documental El secreto del Dr. Greenberg es uno de los pocos intentos por arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió, pero a pesar de las pistas y la información recopilada, el caso sigue siendo uno de los mayores enigmas en la historia moderna de México. A medida que la ciencia de la conciencia y el estudio de la mente humana continúan avanzando, la figura de Jacobo Greenberg permanece como un símbolo de un conocimiento que podría haber cambiado el curso de la humanidad, pero que tal vez nunca llegaremos a entender completamente. Jacobo Greenberg, con su apasionante teoría sintérgica y sus experimentos que desafiaban los límites de la ciencia, dejó un legado que sigue causando preguntas, controversias y fascinación. Su desaparición permanece envuelta en misterio, alimentando tanto teorías sobre intervenciones externas como especulaciones más esotéricas. Sin embargo,
Lo que realmente importa es el conocimiento que Greenberg compartió, la posibilidad de que nuestra conciencia y la forma en que percibimos la realidad puede tener un poder mucho mayor del que creemos. Hoy, muchos pueden ver la historia de Jacobo no solo como un enigma sin resolver, sino como un llamado a la acción. La búsqueda de la comprensión de la mente humana y las dimensiones ocultas de nuestra conciencia sigue siendo relevante. Si algo nos deja su trabajo, es la idea de que al expandir nuestra conciencia, podemos transformar nuestras vidas, superar limitaciones y acercarnos a un entendimiento más profundo del mundo que nos rodea. Ahora es tu turno. La historia de Jacobo Greenberg nos invita a cuestionar, explorar y descubrir nuevas formas de entender nuestra propia realidad. Si sus teorías pueden enseñarnos algo, es que hay más de lo que podemos ver, percibir y entender. No se trata solo de estudiar la mente o la ciencia de la percepción, sino de aprender a ser más conscientes de cómo nuestra mente crea el mundo que vivimos. Te animo a que tomes un momento para reflexionar sobre cómo tus pensamientos, creencias y emociones afectan tu percepción de la realidad. ¿Te atreves a explorar más allá de lo visible, a cuestionar lo que has dado por sentado y a abrirte a nuevas posibilidades de transformación personal? Porque al final, transformar nuestra forma de pensar podría ser el primer paso para transformar nuestra propia realidad. Y si alguna vez, tal como Greenberg sugirió, llegamos a comprender los secretos de la conciencia, las puertas hacia una nueva forma de vivir podrían abrirse ante nosotros. ¿Estás listo para comenzar ese viaje hacia la transformación de tu propia realidad? Nos vemos pronto